Muy buenas a todos, chicos y chicas. Hoy vamos a hacer un análisis y vamos a ver todas y cada una de las diferencias principales y más importantes que hay entre el Amazfit Balance versus el Active 2, donde considero que esta comparativa es fundamental para saber qué modelo es mejor, cuál elegir, por si estás con la duda de saber si merece más la pena comprarte el Balance, que cuesta 170 euros en Amazon, o la versión Active 2, por ejemplo, la versión Premium, que nos permite pagos con NFC, pantalla de cristal de zafiro y una correa diferente a la versión deportiva, que ya te digo desde ya que el Active 2 de Amazfit es el mejor reloj inteligente que vas a poder comprar a día de hoy por aproximadamente unos 100 euros, que es lo que cuesta la versión deportiva, porque como comento, también tenemos la versión Premium, pero es que aquí lo más importante a saber es hasta qué punto realmente merece la pena gastarse 130 euros para conseguir el Amazfit Active 2 versión Premium, o gastarse directamente 170 euros, que vendrían a ser 40 euros más, para comprarte la versión Balance, que lo cierto que los dos, la verdad, nos ofrecen características muy parecidas, pero quizás pueda haber alguna que otra diferencia, y esto es precisamente lo que vamos a comentar en este vídeo. Así que si no te quieres perder todas las diferencias que hay entre estos dos relojes, quédate a ver el vídeo completo. Y de la primera diferencia que vamos a empezar hablando es en cuanto al diseño que presenta cada uno, porque sí que es cierto que los dos mantienen el mismo diseño en formato circular, pero aquí vemos que los materiales, los botones y el tamaño va a ser diferente en ambos modelos. Ya que, por ejemplo, en el Active 2 de Amazfit tenemos una pantalla de 1.32 pulgadas AMOLED, que como vemos es pequeñín este reloj, tiene dos botones funcionales, tiene un bisel de acero inoxidable y luego, dependiendo de la versión que tengamos, porque si tenemos la Premium, vamos a tener una pantalla de cristal de zafiro, porque en la versión deportiva, que es justamente la que tengo yo, tenemos un vidrio templado 2.5D, un peso de 30 gramos, que solamente es lo que pesa la esfera del reloj, sin las correas puestas. Y luego en cuanto a correas, tendríamos unas correas de silicona, transpirables si tienes la versión deportiva, que lo cierto que a mí en lo personal no me gusta mucho el hecho de tener que ajustarse la correa de esta manera metiéndola por dentro, porque puede pellizcar la piel, pero bueno, al final te acabas acostumbrando. Luego el Amazfit Balance vemos que tiene una pantalla AMOLED de 1.5 pulgadas, ligeramente más grande que el Amazfit Active 2, dos botones funcionales, uno de ellos por supuesto una corona giratoria. Tenemos unos marcos que son de aleación de aluminio y una carcasa inferior que es de polímero, luego un vidrio templado con bisel de vidrio antirreflejo y recubrimiento antihuellas. El peso vendría a ser de 35 gramos, un poquito más que en el Amazfit Active 2. También tenemos unas correas de silicona o de nylon también, que son intercambiables y que, como vemos, se ajusta pues de una forma diferente a las del Active 2, que en lo personal me gusta mucho más. Pero aquí la diferencia más importante vendría a ser a que en cuanto al brillo, el Amazfit Active 2 puede alcanzar hasta los 2000 nits de brillo, porque el Balance tan solo se queda a un máximo de 1500, y que el botón funcional del Balance pues vendría a ser una corona giratoria, lo que le da más usabilidad y más manejo en el propio reloj en cuanto al manejo de la interfaz y aplicaciones, y que los dos tienen una resolución que es diferente, pero en cuanto a calidad visual de pantalla, la verdad que los dos funcionan bastante bien. Hablemos ahora en cuanto a la duración de la batería, porque seguramente quieras saber cuál de los dos relojes nos ofrecen una mejor autonomía. Porque primero que todo tendríamos diferentes capacidades, teniendo el Balance casi el doble de lo que tiene el Amazfit Active 2, que vendría a ser una capacidad de 475 mAh, donde aquí, dependiendo del uso que tú le des, la batería te va a durar aproximadamente de entre unos 10 a unos 14 días con uso cotidiano. Mientras que en el Active 2 de Amazfit tenemos una capacidad de 270 mAh y también, dependiendo del uso que tú le des, la batería te va a durar aproximadamente de entre unos 7 a unos 10 días más o menos, aunque si haces mucho deporte te puede durar incluso 5 días, pero que lo cierto que los dos, la verdad que en cuanto a autonomía, no van nada mal, pero sí que es cierto que el Balance nos ofrece una autonomía muy superior si la comparamos con el Active 2. ¿Y qué decir ahora en cuanto a las notificaciones y a las llamadas? Porque sin duda considero que este es un apartado fundamental, sobre todo en el día a día. Y lo cierto es que aquí no hay prácticamente ninguna diferencia, porque los dos nos permiten recibir notificaciones de todas nuestras redes sociales y también permite responderlas de hasta 5 formas diferentes. Y es que lo cierto es que el Balance al principio, cuando no había recibido todas las actualizaciones que recibió a lo largo del tiempo, porque Amazfit tiene una capacidad increíble para actualizar sus relojes con el paso del tiempo,
Antes tan solo podíamos responder las notificaciones mediante respuesta rápida o mediante emoticonos, pero es que ahora lo podemos responder, como digo, de hasta 5 formas diferentes como permite el Amazfit Active 2, y aparte también la cantidad de párrafos de texto que podemos visualizar en cada uno me parece una auténtica locura, porque vamos a poder visualizar muchísimo contenido del texto. También nos permite poder visualizar las fotos, los stickers. Lo único que no vamos a poder hacer es, por ejemplo, reproducir los audios. Y luego, en cuanto a las llamadas, decirte que los dos nos permiten tanto hacer como recibir llamadas. En este aspecto, la verdad que los dos funcionan correctamente, se nos escucha con bastante claridad y nitidez a la persona con la que estamos hablando, al igual que nosotros a ella. También vamos a poder enviar un SMS como respuesta rápida preconfigurada si no podemos contestar la llamada en ese momento. Aquí la única pega que yo sinceramente le doy a los dos es que tan solo nos dejan importar como un máximo de 50 contactos favoritos. Me hubiera gustado poder importar muchos más, a lo mejor 100 o más, o si fuera posible importar toda nuestra agenda telefónica. Pero bueno, tan solo nos vamos a tener que conformar con 50 contactos como máximo en cada modelo. ¿Y qué decir ahora en cuanto al modo deportivo y al monitoreo de la salud, donde considero que aquí residen las diferencias más importantes, ya que estos dos relojes están pensados sobre todo para hacer deporte, aparte de poderlos utilizar en nuestro día a día para otro tipo de funciones, porque la verdad que tienen configuraciones muy avanzadas para hacer deporte. Y es que sobre todo, por ejemplo, en el Active 2 tenemos un sensor BioTracker 6, que es como una versión más actualizada que la versión 5, que es la que utiliza el Balance, y que por lo tanto tendríamos una medición de la frecuencia cardíaca más precisa en teoría en el Active 2, que precisamente ahora lo vamos a ver todo con un ejemplo. Aquí lo primero que me gustaría empezar hablando es que los dos tienen diferentes modos deportivos, bueno, diferentes no, vendrían a ser prácticamente los mismos, pero que las únicas diferencias que yo he notado es que, por ejemplo, en el Active 2 tenemos la función de Aerox PFT, y luego también en ciclismo, pues aquí tenemos diferentes modalidades que creo sinceramente que mucha gente no utilizará, estas que vienen añadidas. Porque luego en el Balance sí que es cierto que tenemos, por ejemplo, la función de triatlón y la función de deporte multidisciplinar, que por ejemplo en el Active 2 no las tenemos disponibles. Luego comentarte que los dos también son resistentes al agua, hasta 5 atmósferas, por lo tanto los vamos a poder estar utilizando para hacer deportes acuáticos, como por ejemplo la natación. Que los dos tienen la función de GPS incorporado, pero que el Balance tiene, por ejemplo, un GPS de doble banda, y es que aparte nos permite poder hacer configuraciones mucho más avanzadas, pero que lo cierto es que luego a la hora de sacarlos los dos en exteriores y conectarlos en la señal GPS, sí que es cierto que los dos funcionan correctamente, pero en este caso el GPS puede que sea más preciso en el Amazfit Balance, y luego todos los trazados que podemos visualizar a través de la aplicación CEP. Quizás esos trayectos o esos trazados pueden ser más lineales en el Amazfit Balance si los comparamos con los del Active 2, pero que en líneas generales la verdad que me parece que los dos funcionan correctamente. Y que luego para los registros de actividad en todos nuestros entrenamientos, aquí la verdad que los registros van a ser muy similares, muy precisos y muy fiables. Nos podemos fiar de todas las métricas que nos den en cuanto a pasos, en cuanto a distancia, en cuanto a calorías o en cuanto a ritmo. Aquí donde yo he notado una pequeña diferencia es, como había comentado, con respecto a la medición de la frecuencia cardíaca, porque el Active 2 tiene un sensor de pulso que es el BioTracker 6, que es más actualizado que el que tiene el Amazfit Balance, y que de las veces que he podido salir a correr con estos dos dispositivos, la verdad que tampoco es que se note mucho la diferencia. La verdad que saben captar con bastante precisión nuestra frecuencia cardíaca en todo momento, saben también calcular la frecuencia cardíaca máxima, la media, pero sí que es cierto que después en la gráfica se puede observar que el Amazfit Active 2 puede estar un puntito por encima a la hora de saber interpretar mejor esos cambios de ritmo o esos cambios de intensidad, o también calcular de forma más precisa la frecuencia cardíaca media. Pero en este caso yo os puedo decir sinceramente que los dos nos miden con relativa precisión la frecuencia cardíaca, pero es que aparte también tenemos la gran ventaja de que vamos a poder vincular sensores externos, como por ejemplo una banda torácica de pecho, que la que utilizo yo precisamente para este tipo de pruebas es la banda Polar H10, así que si queremos tener un monitoreo más preciso de la frecuencia cardíaca, nos podemos vincular a cualquiera de estos dispositivos. Luego otra diferencia la vemos con respecto a los mapas y a las rutas, porque lo cierto es que el Balance es el único que nos permite poder importar mapas de contorno o mapas de relieve, porque el Active 2 esto no lo permite, tan solo nos permite poder importar mapas como mapa base o mapa ski. Y es que luego el Balance también durante nuestra ruta nos permite mostrarnos información sobre el desnivel y el ascenso para ver en qué parte de la subida
nos encontramos, aparte nos da datos de altitud, cambios de elevación durante toda nuestra actividad, que esto es algo que el Active 2 tampoco permite. Y luego, en cuanto al monitoreo de la salud, el Amazfit Balance es el único que tiene la medición de grasa corporal, porque sé que esto a mucha gente le interesa, porque es el único que tiene el sensor de impedancia bioeléctrica. Y luego también comentarte que los dos, en cuanto al monitoreo del sueño, la verdad que funcionan correctamente. Sí que es cierto que a lo mejor no coinciden con la misma exactitud del tiempo total de sueño o los ciclos de sueño, pero la verdad que en este aspecto nos saben monitorear bastante bien el tiempo total de sueño, sus diferentes etapas y también a la hora a la que nos dormimos y a la hora a la que nos despertamos, al igual que las interrupciones que tenemos durante la noche. Y hablemos ahora en cuanto al resto de diferencias que considero que son importantes, porque una de ellas vendría a ser con respecto a la música. Porque el Balance sí que es cierto que nos permite poder importar música al smartwatch, vincular nuestros auriculares inalámbricos y poderla reproducir desde el propio reloj o de forma remota. Porque sí que es cierto que el Active 2 recibió una actualización recientemente donde también nos permite hacer esto, pero es que yo, al tener la versión deportiva, creo que esta opción solamente está disponible en la versión premium. Hacedme saber si estáis viendo este vídeo y tenéis este reloj, pues que podéis importar música, porque yo creo que solamente, como digo, está disponible para la versión premium. No obstante, yo, por ejemplo, me descargué la aplicación de Remotify o Spotify, no me acuerdo exactamente cuál, y tengo, por ejemplo, mis listas de reproducción de Spotify directamente en el smartwatch y las reproduzco desde ahí, pero sí que es cierto que me gustaría tener la función ya predeterminada de música como la tenemos en el Balance. Luego, otra diferencia la observamos con respecto a los pagos con NFC, porque en el Balance esta opción ya viene predeterminada y está disponible en este smartwatch, porque en el Active 2, dependiendo de la versión que tengas, porque si tienes la Premium vas a tener pagos con NFC, pero si tienes la versión deportiva esta opción no la vas a tener disponible. Luego también otra diferencia la vemos con respecto a los asistentes de voz, porque los dos son compatibles con ZepFlow, que es el propio asistente que utiliza Amazfit en sus relojes, pero es que el Balance también tiene la opción de integrar Alexa. Y luego también el Balance tiene la opción de tener un modo nocturno, un modo noche, que yo esta opción no la he visto disponible en el Active 2. Y luego ya por último comentarte que en el Balance nos vamos a poder también conectarnos a una red Wi-Fi, aparte de conectarnos a al Bluetooth de nuestro teléfono, pero es que en el Active 2 no nos vamos a poder vincular a ninguna red Wi-Fi. Y ahora ya como conclusión final, yo creo sinceramente que aquí las diferencias más importantes vendrían a ser con respecto a un mejor diseño, a un mejor GPS, una mejor autonomía, música y pagos con NFC, que todo esto lo tiene el Balance. Y todo esto evidentemente si lo comparamos con el Active 2, pero la versión deportiva, que es precisamente la que tengo yo, porque si tenemos la versión Premium vamos a tener pagos con NFC y también la opción de poder importar música, que no sé si el día de mañana en el Active 2, en la versión deportiva, la normal, también podamos importar música, pero que por ahora no lo permite. Entonces yo creo sinceramente que esto es muy sencillo, porque si realmente no vas a utilizar la música, tampoco vas a utilizar los pagos con NFC, yo aquí me iría, la verdad, por el Amazfit Active 2 versión deportiva, porque por 100 euros que cuesta te vas a ahorrar, primero que todo, 70 euros, que esa es la diferencia entre la versión deportiva del Active 2 versus la del Balance. Y la verdad que vas a tener un auténtico relojazo prácticamente con las mismas funciones e incluso con unos sensores para la medición de la frecuencia cardíaca un puntito más precisos que los del Balance, aunque tampoco es que haya mucha diferencia. Pero es que luego si te vas a comprar la versión Premium del Active 2 para tener pagos con NFC y la opción de poder importar música, aquí sí que es cierto que ya te recomendaría quizás aumentar un poquito más el presupuesto e irte a por el Balance por tener quizás un mejor diseño y mismas funciones que tiene el Active 2, pero que lo cierto que los dos aquí, la verdad que nos ofrecen una muy buena experiencia. Así que dicho esto, chicos y chicas, hacedme saber en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si tenéis cualquier duda, hacedmela saber también en los comentarios, intento siempre responderlos a todos. Y ya sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.